La vida de Elías está enmarcada en el fracaso de todos los profetas. Su misión es como un fuego que le devora las entrañas. Desea mantener viva la alianza de Israel con Yahvé, esa alianza sellada en el monte Sinaí, pero todos sus intentos apenas hallan resonancia en el pueblo. Después de la ordalía del Carmelo, el pueblo degüella a los profetas de Baal, pero muy pronto vuelve a sus infidelidades. La queja de Elías está justificada. Los hijos de Israel te han abandonado. Elías vive el drama de todo profeta, e incluso del mismo Jesús. La kénosis, el hundimiento, el fracaso, la cruz, todo entra en el designio salvador de Dios. Dios saca la vida de la muerte. Del fracaso total de Elías, Dios rescata a 7,000, y con ese resto pobre y humilde, lleva adelante su obra. San Pablo sufre el escándalo del fracaso, y recordando la historia de Elías, da una respuesta al interrogante que ese fracaso suscita. Y pregunto yo, ¿es que ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo. Dios no ha rechazado a su pueblo, en quien de antemano puso sus ojos. ¿O es que ignoran lo que dice la Escritura acerca de Elías? ¿Cómo se queja ante Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y he quedado yo solo y acechan contra mi vida. ¿Y qué le responde el oráculo divino? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Pues bien, del mismo modo, también en el tiempo presente subsiste un resto elegido por gracia. Nos dice en la carta a los romanos, a Dios siempre le duele que hablen mal de sus hijos. En el Midrash del Cantar de los Cantares, se refieren varios ejemplos de esa defensa que Dios hace de sus hijos. Comentando el versículo, no os fijéis en que soy morena. Rabí Simón lo aclaraba con el verso, no calumnies a un servidor ante su Señor. Nadie amó más a la asamblea de Israel que Moisés, pero por decir, escuchad rebeldes, se quedó sin entrar en la tierra prometida. Lo mismo se dice de Isaías. Nadie amó a Israel más que Isaías, pero por decir que estaba en medio de un pueblo impuro de labios impuros, Dios le replicó, está bien que digas de ti mismo, soy un hombre de labios impuros, pero ¿cómo te atreves a llamar impuro a mi pueblo? Entonces voló uno de los serafines que tenía en la mano una brasa encendida, pues Dios le dijo, según Rabí Nachman, rompe la boca del que ha calumniado a mis hijos. Y sigue el Midrash citando a Elías, a quien Dios reprocha el atrevimiento de hablar contra sus siervos al decir, ardo en celo por Yahvé Dios de los ejércitos, pues los hijos de Israel han abandonado tu alianza. Dios le replica, es la alianza hecha conmigo y no contigo. Elías sigue en su requisitoria, han derruido tus altares. Dios le contesta, se trata de mis altares, no de los tuyos. Insiste Elías en su acusación. Han asesinado a espada a tus profetas. Y Dios responde, se trata de mis profetas. ¿A ti qué te importa? Elías se mantiene firme ante Yahvé. No se calla y contesta que sí le importa. Es que quedo yo solo y buscan mi vida para arrebatármela. El Señor corta por lo sano diciéndole, Elías, antes de acusar a los israelitas, ve y acusa a los otros. Anda, vuelve por donde has venido, vuelve por el desierto hacia Damasco. Elías no ha terminado su misión. Le queda la tarea de investir a su sucesor y poner en marcha la renovación de la fe en Yahvé, tal como se le ha mostrado en el Horeb. Se trata de abatir la dinastía inicua que ha desviado a Israel de la verdadera fe. Dios desea congregar un pequeño resto, los 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal, para comenzar con ellos una etapa nueva. Ellos son el nuevo pueblo de Yahvé. En el Horeb,
Elías recibe 3 mensajes de parte de Yahvé: ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta sucesor suyo. Estos 3 continuarán su obra contra la idolatría. Hazael ocupó el trono de Siria sostenido por Eliseo. Jehú es ungido rey por un discípulo de Eliseo. Jehú mató al rey Jorán y así reinó en su lugar con el apoyo de un grupo de profetas relacionados con Elías y Eliseo. Aunque eliminó a toda la familia real y a los seguidores de Baal, no le movía realmente el Espíritu de Dios. 100 años más tarde, el profeta Oseas da un juicio muy negativo de su golpe de estado. En relación a Eliseo, Elías le llama primero a su servicio y al final de su vida le entrega como herencia su espíritu. San Irineo comenta el texto del paso de Dios ante Elías. El profeta, que se sentía indigno por la transgresión del pueblo y por la muerte de los profetas, aprendía a actuar con moderación. También se indicaba la venida del Señor como hombre que, después de la ley dada por Moisés, sería manso y dulce, sin romper la caña cascada ni apagar la mecha aún humeante. Se señalaba igualmente el descanso dulce y pacífico de su reino. En efecto, después del viento que raja los montes, después del terremoto y del fuego, llegan los tiempos mansos y pacíficos de su reino, en los que el Espíritu de Dios reanima y hace crecer al hombre con dulzura. El fuego, que tiene una relación tan estrecha con la manifestación de Dios, subraya sobre todo la inaccesibilidad de Dios en la experiencia humana. El fuego ilumina y quema, irrumpe cercano y aleja con su calor. La luz cegadora de la llama de Dios es uno de los símbolos más expresivos de la revelación de Dios. El fuego que ilumina y abraza vincula al hombre con Dios mediante una experiencia íntima que trasciende la visión y la audición. Es la experiencia de Elías en el Horeb. El paso de Dios va precedido del huracán, del terremoto y del fuego. Todos los símbolos de su revelación callan para dejar una vibración de silencio que toca el alma de Elías. Esa suave voz del silencio es el símbolo supremo de su presencia. Es la voz que ni suena en el aire, sino solo dentro en el espíritu del profeta. Si el fuego era símbolo de inaccesibilidad, el silencio muestra a Dios como inaprensible, absolutamente invisible, solo cercano al oído interior del alma. Las fuerzas de la naturaleza no son más que fenómenos que acompañan, preceden o siguen a la actuación de Dios. Son el ropaje, la gloria que difunde su ser. La palabra y el Espíritu de Dios son la única presencia real de Dios. Toque delicado, llama San Juan de la Cruz a ese silbo de aire delgado, y lo comenta. Por la delicadeza del ser divino, la palabra, el Hijo de Dios, penetra sutilmente la sustancia del alma, y tocándola delicadamente, la absorbe en él, haciéndola gustar deleites divinos y suavidades como nunca se oyeron ni vieron en la tierra. Ni la sola sombra del poder de Dios descajó montes y quebró piedras. ¿Cómo es que al hombre frágil le toca tan delicadamente? Dichosa el alma que siente este toque delicado de Dios. Dichosa, pues siendo tan delicado y suave tiene, sin embargo, la fuerza de arrancarla de todos los demás toques y lazos humanos. Este toque inefable que a vida eterna sabe, matando, cambia la muerte en vida. El celo impetuoso, el sobresalto emocional o la pasión ardiente son rasgos del paso de Dios, pero Dios es Dios. Elías nos dice dónde no está. Luego, sin decir dónde está, se cubre el rostro y cae por tierra, postrado en adoración ante el misterio de Dios. El silencio camina apagando el rumor de la llama, el silbido del viento, el eco de las rocas. Como un manto recoge todas las voces y las acuna hasta dormirlas.
Como óleo de paz lo penetra en lo íntimo de Elías, calmando todas sus ansias. El tiempo se hace eterno y las estrellas se quedan extasiadas en la noche sin fin. Elías por un instante logra la iluminación total de Dios. Al despertar, los ojos de Elías son nuevos. A lo lejos, donde solo su vista alcanza a ver, los fuegos de los pastores brillan en la oscuridad de la noche como estrella caída sobre la tierra. Los pastores vigilan los rebaños o duermen echado en el suelo sobre piel de cabras. Dios se había manifestado a Moisés, balbuceante y tímido, en medio del fuego de la zarza, en el viento de la tormenta y en el estruendo del terremoto en el Sinaí. Pero a Elías, impetuoso como el fuego que arrasa, Dios se le muestra sin el fulgor del rayo, para invitarle, comenta Sanefrén, a imitar la dulzura de Dios, convirtiéndose de acusador en protector de los hombres de su pueblo. También Juan de Ávila teme el amor propio que ciega a los hijos de Adán para excusar sus culpas en lugar de acusarlas. Y quien excusa sus pecados no hace más que acusar a los demás. Sin embargo, no se puede confundir la clemencia con la tibieza. San Juan de Ávila ha sentido en sus entrañas el fuego que abraza a Elías y desea prenderlo en el corazón de sus discípulos, a quienes previene de los peligros de la tibieza, diciéndoles: la tibieza es una enfermedad peligrosa. Si es tu huésped, que no se te convierta en moradora de tu casa, pues como es mujer que gasta y no gana, en poco tiempo se come la hacienda ganada en mucho tiempo y deja pobre a su dueño. Repite lo mismo de muchas maneras. Cuando el fuego es grande, no se apaga con el viento, antes crece con él. Así, cuando uno ama a Dios de burla, con un soplillo se apaga su fuego, como candelilla de cera. Pero el amor verdadero crece entre los trabajos, que ni el agua es capaz de apagar ese fuego bajado del cielo.